Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. Hemos titulado esta sección Esteban, un hombre lleno de fe. Como cristianos debemos estar llenos del Espíritu Santo para poder enfrentar cualquier oposición con fe y confianza. El Señor tiene una misión para la iglesia. Hemos estado hablando que cuando Dios bendice a una iglesia, Satanás empieza a atacar, empieza a desviar. Hemos aprendido que los ataques vienen de afuera, hemos visto que hay ataques internos. La semana pasada cubrimos que había un problema interno, había murmuración, como dice el contexto de Hechos capítulo 6. Y una solución divina que era establecer a 7 hombres que se encargarán de atender y servir a las viudas que habían sido desatendidas. Y entre ellos está este varón llamado Esteban. Esteban es un gran ejemplo de un siervo de Dios. Si usted quiere aprender qué es lo que Dios busca de una persona, de un hombre en esos tiempos para su iglesia, Esteban es este ejemplo. El ministerio de Esteban nos enseña que incluso en medio de la oposición y el conflicto, los cristianos deben estar llenos del Espíritu Santo y glorificar a Dios hasta los desafíos, escuche, más extremos. Usted y yo no sabemos qué es enfrentar la persecución, y este pasaje nos enseña cómo un cristiano debe responder hacia aquella oposición y persecución. Hoy más que nunca la iglesia va a enfrentar desafíos externos e internos, y tenemos que mantenernos con esa firmeza. La palabra Esteban, el nombre Esteban, significa simplemente corona o coronado. Me refiero a esto porque él va a ser el primer hombre que va a morir por la causa de Cristo. El Señor promete dar coronas a los que son fieles hasta la muerte. Y no es casualidad entonces que su nombre conlleva precisamente esa recompensa que él va a recibir en el día de Cristo. En Hechos 6, la iglesia primitiva enfrentaba conflictos, repito, internos sobre esta distribución de los alimentos. Pero aquí vemos este ejemplo de un hombre que se paró firme en medio de la oposición. Así que vamos a ver 3 maneras en que este ministerio de Esteban nos enseña a nosotros a vivir llenos del Espíritu Santo. Nos da un ejemplo de ser un siervo de Dios. Número 1, quiero que note conmigo el carácter de Esteban. El carácter de Esteban. Él era un hombre lleno del Espíritu. Y cada cristiano debe ser lleno del Espíritu. En Hechos 6, versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, ¿y de qué dice ahí? Y del Espíritu Santo. Si usted tiene su Biblia o manténgala abierta en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando salimos de Hechos, entonces vamos al bosquejo. El carácter, aquí se refiere a la cualidad de características personales. Y el carácter se refiere a la esencia moral y espiritual de una persona que se refleja en sus pensamientos, en sus palabras y sus acciones. Incluye cualidades, virtudes, valores que definen a la persona. ¿Quién era Esteban? ¿Cuál era su carácter? ¿Cuáles eran esas características de él? Y esas características que cada cristiano debe anhelar, debe poseer. En primer lugar, él tenía un buen testimonio. En Hechos 6, versículo 3, dice la Biblia, buscad pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de, ¿qué dice ahí? De buen testimonio. Esta palabra testimonio habla de la reputación, el carácter de una persona que es considerado honorable, íntegro y digno de confianza. La persona que Dios busca para ser usada, para usar, es una persona de buen testimonio, que tiene una buena reputación, que la gente cuando escucha de él o escucha su nombre, no tiene nada más que cosas buenas que decir. Que no sea de mal testimonio, que no sea una persona que defrauda, difama, es pendenciera, es chismosa, es ratera. Cuando dicen, ese cristiano tiene buen testimonio. Yo digo, ya basta de cristianos que están pisoteando el nombre de Cristo. Y mucha gente que no conoce al Señor siempre señala, dice, los cristianos son hipócritas. Hay mucha hipocresía en el cristianismo. Es una vergüenza, una pena. Pero el creyente debe poseer un buen testimonio. Y ese era el buen testimonio que Esteban tenía. Un hombre con una buena reputación. Un hombre de ser espiritual, maduro. Un hombre que no estaba causando problemas en su generación o en su comunidad. Tenía buen testimonio. Note también conmigo, era lleno de fe. Lleno de fe. Hechos 6, versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué?
Lleno de fe. Ahora esa palabra lleno va a aparecer una y otra vez, que significa repleto, completo. Yo anhelo ser un hombre lleno de fe. La verdad es que yo a veces batallo cuando oro y le pido, Señor, suple alguna necesidad. A veces como que me hace falta fe. Como aquel hombre que le imploraba a Jesús, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Pero no, Esteban, no había duda ni incertidumbre en él. Estaba lleno de fe. Ahora esa palabra lleno de fe empieza al estar completamente persuadido de Jesucristo. Pablo lo dijo así en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, note, a quién he creído. Y estoy, ¿qué dice ahí? Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La fe empieza con la salvación y estar completamente persuadido de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Según la Biblia, Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Él hizo lo visible y lo invisible, lo que está arriba en los cielos y lo que está debajo de la tierra. Él es la imagen del Dios invisible. Él no es simplemente un ser creado, Él no fue creado, Él es el creador. Y Él sigue siendo hombre, se le llama al que es nuestro rescate, Jesucristo, hombre. Él es nuestro Salvador. Y Pablo dice aquí en este pasaje que acabamos de leer, yo sé a quién he creído. No tengo duda, mire, y estoy seguro. Uno puede estar seguro de que Dios le ha dado su salvación. ¿Sabe cuánta gente a veces nos responde, pues quién sabe? Señora, ¿usted está segura que iría a la presencia de Dios cuando usted muera? ¿Quién sabe? Ojalá, si Dios quiere. Pero Pablo dijo, yo estoy seguro. Yo tengo esa seguridad. Y esa seguridad, note lo que está diciendo, es para guardar ese depósito. Ese depósito se refiere a la redención del cuerpo, la promesa de la vida eterna. Hasta aquel día el Señor me tiene en sus manos. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque estoy persuadido de quién es Jesús. Esteban sabía a quién había seguido, a quién me ha creído. Recuerde lo que usted y yo hacemos cuando proclamamos la verdad, estamos representando a Jesús. No quiero ir una vez más a hablar de extremos, pero una persona que no vive por Jesús raramente morirá por Jesús. Esteban estaba tan persuadido de que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y enseguida va a ver en el capítulo 7 que lo van a matar por Jesús. Porque él estaba persuadido. Lleno de fe significa estar completamente persuadido de Cristo. No hay duda de que ha recibido al Señor, que cree en el Señor, que Él es verdad. Como dice el himno que cantamos aquí, al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna, veo su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, Él cerca está. ¿Por qué? Porque Él vive y Él vive en nuestro corazón. Eso nos da una paz, una tranquilidad, lo que veremos enseguida, una tranquilidad, Esteban, ante la oposición. Pero no solamente estaba él completamente persuadido de Cristo, él estaba confiando en Dios, tenía fe en Dios. Y aquí es la parte donde digo que a mí me falta, crecer, quiero crecer en esa fe, en esa confianza. Porque Dios obra conforme a nuestra fe. Note Mateo 9:29, dice así, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho. En este pasaje hay dos ciegos siguiendo a Jesús. Ellos claman diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le responde de esta manera, conforme a tu fe se va a hacer. En Hebreos 11:6 se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En Mateo 21:22 vemos que es necesario tener fe, creer cuando oramos. Dice, y todo lo que pidieres en oración, ¿qué dice enseguida? Creyendo. Esta es la condición. Debe creer. ¿Y cuál es el resultado? Lo recibiréis. Y el Señor nos dice cualquiera cosa. ¿Qué es cualquiera cosa? Pero si lo cree o no lo cree. No creo. No digo que no lo creo por la respuesta, porque le digo, ¿en verdad lo cree? A ver, pídale ahorita que el Señor le dé mañana algo. ¿Se lo va a dar? ¿O le hace falta fe? ¿Qué necesitáis? ¿Cualquiera? Si pidiéramos creyendo, lo recibiremos. Ahora, detrás de pedir, recuerde, estamos hablando
Que no, Dios no es un amuleto para como algo supersticioso. Dios no es una lamparita mágica. Dios no es un banco. Dios es proveedor, es sustentador. Y hay condiciones para que Dios conteste la oración. Una de ellas obviamente es fe, pero otra también es vivir una vida digna y santa delante de Dios. Esto va de la mano. En Mateo 21 lo leímos, dice, debe creer. ¿Creer qué? Creer su palabra, creer su persona, creer en sus promesas. Y debe pedir creyendo. Cuando somos salvos, recuerde, por la fe, pero aún en la vida cristiana debemos vivir por fe. Note 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, ¿no? No por vista. Significa, usted no ande mirando las cuentas, ¿cómo le voy a hacer? Eso es vivir por vista. No es mirar las circunstancias, no es mirar hacia el cielo y decir, parece que va a llover. Usted y yo no vivimos por vista, vivimos por fe. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, yo vivo por fe. Y Esteban estaba lleno de fe. Vimos que él era un hombre de buen testimonio, lleno de fe, pero también estaba lleno de gracia y poder. Hechos 6, versículo 8 dice que estaba lleno de gracia y poder. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban fue un hombre que Dios usó para hacer esos señales. Le había prometido el Espíritu Santo para que los judíos creyeran. Esteban no actuaba en su propia fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Y hoy en día el Señor también usa a sus hijos y les da poder. Y este poder que Dios nos da es para que Él pueda obrar a través de nosotros. La obra de Dios no se hace en nuestro esfuerzo, nuestra habilidad, en nuestro ingenio. No es porque soy bueno para hablar, no es porque sé convencer, no es porque soy tan trabajador, no. Tiene que depender de la obra del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión. Antes bien, ¿qué dice ahí? Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora hay una gran confusión sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo. Hay extremos que enseñan algo completamente fuera de las Escrituras. Recuerde, hay que probar los espíritus. No todos los espíritus vienen de Dios. Nosotros no vamos a guiarnos por experiencias. La gente dice que yo he tenido esta experiencia y no negamos experiencias diciendo que son inválidas porque Dios ha tocado nuestros corazones, las emociones Dios nos las dio, pero cuando estamos tratando de asuntos doctrinales, la Biblia debe ser nuestra autoridad, lo que dice la palabra de Dios. Y según la Biblia, el poder del Espíritu Santo está al alcance para cada persona. ¿Pero para qué es? ¿Para qué se da el poder? No es nada más para sentirse bonito, no es para hacer un éxtasis, no es para perder el sentido y hablar un montón de cosas que no tienen sentido. Ese no es el propósito del Espíritu Santo. Cuando usted ve en la Biblia, vemos muchos propósitos bíblicos. Se nos da para que podamos nosotros dar el fruto del Espíritu, o más bien el fruto del Espíritu se da a través de nosotros. Para predicar la palabra, para evangelizar, para aprender la palabra y entenderla, que el Señor nos ilumine, el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo da consuelo. El Espíritu Santo fue derramado en nosotros y nos enseña a amar como Cristo amó. El Espíritu Santo está para interceder por nosotros. Dice que cuando oramos, cuando no sabemos orar, intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo es nuestro más grande ayuda para vivir la vida cristiana. Cuando usted no vive conforme al poder del Espíritu Santo, usted se va a frustrar, se va a cansar de la vida cristiana. Hace años mi papá nos llevaba a mi hermano Jorge al servicio de jóvenes. Yo tenía 11 años, mi hermano tenía 13. Yo siempre acompañaba a mi papá a dejarlo. Y tenía una camioneta viejita del 72, un Ranger. Tenía un camper, esos campers de madera viejos que tenía. Y esa tarde fuimos a llevar a mi hermano al servicio de jóvenes y se descompuso. ¿Y qué crees? Se descompuso enfrente de un panteón. Dije yo, esto es de Dios. Aquí murió la camioneta, papá. Ya cómprate otra, le decía.
Años después yo pude ver la distancia de nuestra casa, Bellflower, a donde se quedó la camioneta en el panteón en Downey. Eran 5 millas. Yo creo que usted y yo podemos caminar esas millas fácil. ¿Cuánto? Como 1 hora, yo creo. Le dije, papá, pues hay que llamar la grúa. Y él me dijo, ¿cuál grúa? Ni que nada, vamos a empujar. Empujar. No duramos 1 hora para llegar a la casa. Duramos casi 3 horas. Ahí venimos empujando. Yo digo venimos, pero el que hizo la mayoría del trabajo fue mi papá. ¿Sabe cuando ustedes tienen la casa y tiene el lugar donde se estaciona el carro, esa subidita? La última subidita fue lo bueno. Ahí vamos subiendo y miré cómo se esforzó papá. Yo iba en el volante y cuando llegamos, pues frené, puse la primera velocidad. Tenía 11 años, ya sabía hacer eso. Cuando voy saliendo veo que papá estaba tirado en el piso y no respondía. Papá, no respondía. Estaba respirando, pero no reaccionaba. Corrí a la casa a hablarle a mamá. Mamá salió. Ella fue enfermera de oficio, entonces tenía todo listo para ayudarle y no respondía como por 3 minutos. Se veía una desesperación. ¿Qué hacemos? Llamamos a 911. Sí, llame 911. Escucho, no, van a cobrar por la ambulancia. Le estoy contando esa historia porque la camioneta no es diseñada para ser empujada. La camioneta tiene un motor y corre con combustible. Pero ese día no funcionaba, entonces él trató de empujar esa camioneta con sus fuerzas físicas. ¿Y qué sucedió? Se agotó y se cansó. Hay muchos cristianos que están intentando vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Dios nunca diseñó la vida cristiana para que usted la viva en su propio poder, en sus propias fuerzas, con su fuerza de voluntad. Yo puedo, yo estoy bien. No, usted debe aprender a depender del Espíritu Santo. Debe regresar cada día y decir, Señor, aquí vengo de nuevo, porque ahí digo, somos como vasijas con grietas. Cuando Dios nos llena, pero a través del día está goteando, se nos acaba esa fuerza y necesitamos de nuevo esa fuente para que Dios la vuelva a llenar y la vuelva a llenar. Y así día tras día usted vive victorioso en su vida cristiana con la ayuda del Espíritu Santo. Para eso es el poder del Espíritu Santo. El Señor sabe que somos carne. El Señor dice, aquí en ti no hay nada bueno en tu carne, necesitas al Espíritu Santo. Los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo, ya se los he enseñado, pero por si se le olvidó o si es nuevo, acompáñenme a 2 Timoteo 2, versículo 19. Hay 3 requisitos muy sencillos. Para que el Señor le dé esa fuerza y poder, primeramente usted tiene que ser un vaso limpio. Un Dios santo no va a llenar una vida impura. Nuestras vidas deben estar libres de todo pecado no confesado. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, es que usted puede arreglar cuentas con Dios ahorita mismo. Quizás no puede restaurar una relación con un familiar, un pariente, toma tiempo para que le vuelvan a confiar. ¿Por qué? Porque no conoce nuestro corazón, pero Dios sabe. Usted viene con un corazón quebrantado, Señor, he pecado contra ti, Señor, he pecado de esta manera, he mentido, he robado, defraudado, he vivido en un pecado, vengo a confesar mi pecado. Dios va a empezar a usarlo. 2 Timoteo 2:19, ¿están conmigo? Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, note, si alguno se limpia de estas cosas, será, ¿qué dice ahí? Instrumento. Ahí es donde Dios dice, te voy a usar. Ahora eres un instrumento útil. Dice, para honra, santificado. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Útil al Señor. Mire, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El Señor usa a aquellos que se limpian. La forma en que nos limpiamos es confesando nuestros pecados, según 1 de Juan, capítulo 1.
Porque el pasaje está usando aquí instrumentos de honra, honrosos y otros viles. ¿Qué son esos instrumentos? Hay vasijas en los tiempos bíblicos que se usaban para limpiar los pies. Otras vasijas que eran la letrina, donde la gente hacía sus cosas personales. Y a otras vasijas que se usaban para comer. Dios usa un instrumento limpio. Y cualquier persona que se limpie de estas cosas, entonces será útil al Señor. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Debe ser un vaso limpio. Pero también debe caminar en la verdad. No se trata nada más de apartarse del pecado, tiene que obedecer la verdad. Se le llama el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad demanda que obedezcamos su palabra. Número 1, dije que es vaso limpio. Número 2 es caminar en la verdad. Y número 3, muy sencillo, note lo que dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué dice de ahí? El Espíritu Santo, ¿a quién? A los que se lo pidan. No hay una prescripción dada en la palabra de Dios que requiere lágrimas o largas horas agonizantes. Pero para algunos sí. Hay quienes tienen que orar más y tienen que confesar su pecado porque hay mucho que no se ha confesado en algunos de nosotros. Y algunos no queremos aceptar. Tienen que pedirle a Dios, examíname porque yo creo que yo estoy bien. Pero no quiere usted perdonar a una persona, Dios no le va a usar. Si hay rencor, si hay enojo, si hay malicia. Hay quizás nuevos que nunca han escuchado esto, pero le voy a decir, yo una vez no pude orar por semanas porque yo era un pirata. ¿Y se acuerdan que les he enseñado que era un pirata? ¿Saben qué es un pirata? Uno que descarga cosas ilegales del internet. Bro, ¿sí sabe qué es pirata o no? Y había un hermano en la iglesia que me dijo, ese programa que usted necesita, yo se lo consigo. Dije, wow, ¿cómo lo vas a conseguir? Y él sabía todo este sistema de línea y me descargaba programas que tenían una llave. Me daba el programa y una llave. Era como un hackeador. Yo me refiero. Y sabía hackear mi propio sistema. Había algo que se llama torrents, donde había una forma de compartir archivos grandes de 4, 5 gigabytes, 20 gigabytes sin ningún problema. Y descargué, no le exagero, casi $10,000 de programas. El más caro costaba $50,000, que nunca lo usé ni lo necesitaba, pero lo quería tener. Y cuando yo oraba, escuchaba casi como que escuchaba la voz que decía, pirata. No podía orar. No estoy dispuesto a dejar estos programas, los necesito. Entonces dejaba de orar y oraba, empezaba, Señor, gracias por este día. Eres creador, eres grande, Dios te amo. Y escuchaba casi como que escuchaba la voz decir, ¿en verdad me amas, pirata? Yo no podía seguir orando. Y así dejé varios días y comprendí algo. Quizás es la razón por qué muchos no pueden ir a orar, porque no están dispuestos a dejar su pecado. Porque saben que Dios no va a contestar si usted no está bien con Él. Entonces, ¿cómo nos va a llenar Dios? ¿Cómo va a ser un padre efectivo que ama a su familia? ¿Cómo vamos a ser una iglesia santa que Dios use si hay pecados no confesados, si hay cristianos que no están haciendo su trabajo en su vida, en su hogar, en la iglesia, en el poder del Espíritu Santo? No tiene nada que ver con las alabanzas y los cantos y azotarse al piso y decir un montón de cosas que no tienen sentido. El ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con santidad. Tiene que ver con separación. Tiene que ver con seguir y obedecer la verdad de Dios. Vivir una vida limpia delante de Él y decir, Señor, úsame para alcanzar a otros para ti. De eso se trata la llenura del Espíritu Santo. Eso es más difícil. Es muy difícil, yo sé, por eso no todos han sido llenos. Es más, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted fue lleno del Espíritu? ¿Está lleno del Espíritu ahorita mismo? Si se les parece algo extraño, bueno, yo no sé, yo no creo que tengo. Yo les he enseñado esto. La llenura del Espíritu Santo se tiene que buscar cada día. Si usted viene a la oración de varones o ha venido a la oración de iglesia, ahí está en una de las peticiones que yo le he mostrado ahí que usted debe pedir cada día es ser llenos del Espíritu Santo.
Un predicador dijo lo siguiente: el hombre siempre está en búsqueda de nuevos métodos, nuevos planes, nuevas organizaciones para avanzar la iglesia y asegurar la eficiencia en el evangelio. O sea, siempre está buscando nuevas maneras para hacer algo, nuevos programas, nuevos medios. Ahora está buscando, ¿cómo le hacemos para hacer un impacto? Pero escuche lo siguiente que él dijo: pero los hombres son el método de Dios. Dios no necesita los medios, ni una pantalla, ni una tarima. Dios necesita hombres llenos del Espíritu Santo. Los hombres son los métodos de Dios. La iglesia busca mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Es muy difícil. Porque a veces pensamos, tenemos la maquinaria, tenemos los edificios, tenemos la tecnología, tenemos todo, lo podemos tener todo materialmente, pero ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Su carácter reflejaba a Cristo, lleno de gracia. Estaba lleno de amor, paciencia y humildad. Lo veremos en el próximo capítulo, pero note Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es, note, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para que usted ame a los demás, tiene que hacer a través de ese fruto que Dios da de su Espíritu. Para que usted tenga ese gozo, esa alegría y esa paz a pesar de las circunstancias. Para resistir las pruebas en la vida, paciencia, benignidad y bondad para ser bueno con los demás. Aún fe, el Espíritu Santo aumenta nuestra fe. Mansedumbre, ser manso, es tener autocontrol, templanza. Se refiere en moderación. Y esto solamente viene cuando uno se pone en esas manos de Dios. Y el Espíritu Santo produce esto en nosotros. ¿Le hace falta ser más amoroso en su casa? Necesita usted el Espíritu Santo. ¿Necesita usted gozo? El corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro, y a algunos se les nota que su corazón está congojado y se refleja en el rostro. Yo nunca he querido que usted me malentienda, que he minimizado su problema ni su carga. No, todos aquí en este lugar tenemos cargas que a veces ni sabemos. Gente entra por esas puertas con unos dolores, con cargas, si supiéramos. La respuesta es no hacerse esa fiesta de lágrimas, sino es ir al Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, estoy en aflicción, estoy acongojado, estoy afligido, estoy abatido. Y Él le puede dar a un gozo y paz en medio de su tribulación. Si usted batalla, que es muy enojón, necesita paciencia, benignidad. No, yo me enojo, pastor, así soy. Es tiempo de cambiar, mi hermano. Es que así yo sí nací, así. Está bien. Usted nació así, pero no se quede así. Hasta que usted comprenda eso, no va a cambiar. ¿Así soy? Sí, yo sé que es así. ¿Qué voy a hacer? Espíritu Santo, mira cómo soy. ¿Cómo llegué a ser así? ¿Quién sabe? Nuestro temperamento a veces Dios nos lo da. O sea, nacimos con ese temperamento. Pero aquí tengo a mis hijas, aquí las ves sentaditas. Una bien dócil. Otra por acá, no voy a decir cómo se llama, pero está aquí sentadita aquí. Más tremendita. Y otra por acá, no voy a decir un poquito más enojonas. Always mad. Ahora yo era ese el que andaba siempre desanimado. Pobrecito de mí. Siempre enojado. Hay un hombre en la Biblia que dice que él fue a su casa triste y enojado. Ese era yo. Se llamaba ese Acab. Nabot, dame esa viña, te daré una mejor. Nah, le dijo Nabot. Y él regresa a su casa triste y enojado. No quiere comer. ¿Qué tienes? Dijo, viene la gran mamá, Big Mama vino. ¿Cómo se llama la esposa de él? Jezabel. What's wrong, son? ¿Qué tienes, mi hijo? No me quieren dar la viña.
tiene ese tipo de temperamento, muy resentido, muy enojón, el Espíritu Santo le ayuda en esa área. Ser más amoroso con su esposo, ser manso. Manso es tener autofuerza. Y eso es lo que necesitamos los líderes. Quizás usted es un seguidor y su líder no es tan fuerte como usted. La persona mansa aún sigue a su líder con mansedumbre. Bueno, podría yo tomar más tiempo hablando acerca del fruto del Espíritu. En Hechos 7:57, quiero que vea que Esteban era perdonador, lleno de gracia como Cristo. Entonces ellos, dando grande voz, voy a cubrir eso la próxima semana, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, mire, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, note, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Mientras él estaba siendo asesinado, él estaba orando por sus detractores y enemigos. Eso es lo que Jesús hizo en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es ser lleno de gracia, es perdonar. Dios no va a bendecir ni usarle si usted no está dispuesto a perdonar a aquellos que le han ofendido, que le han faltado a usted. Aprenda a perdonar. La verdad, el perdón es librar a dos personas. Es librar a aquella persona que le ha afectado a usted, porque donde quiera que usted va, se está llevando a ese rehén. Constantemente le está recordando de esa falta. Pero la segunda persona que libra es usted mismo. Libra de la amargura. La amargura es un dolor intenso causado por un mal que otra persona le hizo y usted constantemente pensando en la ofensa, usted necesita la gracia de Dios para perdonar. Lleno de gracia y de poder. Letra D escribe ahí, lleno de la palabra. ¿Por qué decimos que estaba lleno de la palabra? Hechos 6:10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el Espíritu, note con qué hablaba. O sea que él predicó que Cristo, estaba predicando de Cristo y no podían resistirlo. Él estaba lleno de la palabra porque él, si usted cuando lee el capítulo 7, y le doy de tarea eso para que la próxima semana note que él sabía bien el relato y la historia de Israel. Nos da una tremenda exposición, conocía la Biblia y sabe que ellos no tenían ejemplar de su propia Biblia. Muchos de los cristianos de este tiempo memorizaban las Escrituras. En Colosenses 3:16 dice, las palabras de Cristo more ¿en qué? ¿Qué es abundancia? Mucho. Usted necesita mucha Biblia. ¿Cuánta Biblia? Mucha. Abundante. Vamos a terminar el año. ¿Usted ha leído la Biblia este año? ¿Ha terminado? ¿Ha terminado de leer la Biblia entera este año? Ese es el problema, que no estamos leyendo la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, nos enseña, nos exhorta, nos da sabiduría, nos da paz, nos da consuelo. Vimos en primer lugar el carácter de Esteban. Quiero que vean en segundo lugar la oposición contra Esteban. Era un ataque injusto. Esa palabra oposición significa un desacuerdo o resistencia. Vemos letra A, escribe ahí el rechazo de la verdad. El diablo siempre va a usar instrumentos y a personas, organizaciones en este tiempo para resistir y oponerse a la verdad. En Hechos 6:9 dice, entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia. ¿Qué hacían?
disputando con Esteban. La palabra disputar es discutir, dos o más personas sobre un asunto con vehemencia. Vehemencia es con una posición fuerte y enfado es con enojo. Y aquí vemos un grupo, y esos son judíos helenistas, que nacieron fuera de Jerusalén, de Palestina, y se estaban oponiendo a la predicación de Esteban. Ahora, según un estudio, se dice que había más de 480 sinagogas en Jerusalén durante este tiempo. Pero note que dice ahí, habla de ciertos grupos, los libertos, los sirenos y los alejandrinos. Los libertos se supone que fueron librados de Roma. Los sireneos son judíos del norte de África y los alejandrinos son judíos de Egipto. ¿Se acuerda que Esteban tampoco era de Jerusalén? Él era, según su nombre, un helenista, un judío griego. Suponemos que él fue a predicarle a su propia gente, a la gente que también era helenista, era griega. La semana pasada hablé un poco de ello y expliqué acerca de estos judíos griegos. Sin duda Esteban había ido a esta sinagoga y le rechazaron. Jesús ya advirtió de esto, en verdad, cuando rechazan a una persona cristiana, no están rechazando a nosotros. ¿A quién están rechazando? Jesucristo. En Juan 15, 18 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Os aborrece. Note, mire, usted y yo tenemos que aprender algo. El mundo no nos va a querer. A veces la gente aquí quiere caer bien al mundo. Pero un cristiano que vive conforme a los principios de Dios siempre va a enfrentar persecución. Cuando usted escoge seguir a Cristo y usted le sigue a Él al pie de la letra, va a haber gente que se va a oponer. Va a haber familiares que van a decir, ya no quiero andar contigo. Va a haber amigos que le van a dar la espalda. Y gente se molesta. Recuerde, no es contra usted. Están enojados porque aborrecen ¿a quién? A Jesús y la verdad. Yo nunca había sentido tanto odio como esa pareja vecina que teníamos cuando salíamos a la iglesia. Y esa mirada que me dio así, pero parecía como que decía, te quiero matar. Nadie en mi vida me había visto así. Yo crecí en el barrio de Los Ángeles. De aquellos que dicen, I'm mad dog, haciendo la cara así como, ¿qué onda? Así. No, esta persona me miró peor que eso. Yo le saludé, Dios le bendiga. No respondió. Seguí bajando y le dije, hey, ¿cómo están? Y no me respondía, pero me seguía mirando. Casi la persona endemoniada. El odio que le tienen a Jesucristo. Me di cuenta después la vida que llevaban ateos, aborrecedores de Dios, viviendo en lujuria y maldad. Yo nunca les hice nada, yo nunca les hablé mal, nunca los tratamos mal, pero como ellos aborrecen al Dios de la Biblia, ¿qué cree? Le van a aborrecer a usted también. Entonces no se sorprenda. Si cuando Jesús vino no tuvo ni un lugar donde nacer. Jesús dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Jesucristo nunca fue dueño de una propiedad. No tuvo ni siquiera su propio asno para entrar en Jerusalén. Es más, la tumba fue prestada, el barco fue prestado y el mundo crucificó a Jesucristo. Y luego usted y yo queremos que el mundo se adapte a nosotros. A veces como iglesia se comete errores también en tratar de hacer el mundo cómodo, la iglesia cómoda para el mundo. Para que la iglesia venga. No se trata de esto. El mundo siempre va a aborrecer las cosas de Dios. Ellos tienen que aprender que Dios les ama y el evangelio es lo que nos constituye entonces amigos de Dios, porque tienen que saber que también tienen a Dios en su contra, pero Dios ha enviado a su Hijo. Y aquí está nuestro trabajo como ganadores de almas, llamar a la reconciliación como embajadores. Filipenses 3:18 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Pero miren, no podían resistirlo. Hechos 6:10 dice así, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Su predicación tenía un peso porque estaba respaldado por el Espíritu Santo. En Lucas 21:15 note, porque yo os daré palabras y sabiduría, mire, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es una promesa que el Señor le había dado a sus discípulos.
No podían resistir, no podían oponerse porque Él tenía palabras de vida eterna. Y a pesar de la oposición, sus enemigos no podían refutar ni su contenido. ¿Sí me está escuchando? Nosotros no vamos a pelear ni a discutir con la gente cuando evangelizamos o cuando le comparto a un vecino. Le he dicho muchas veces, hermano, no vaya a pelear. Y el día que les digo no vaya a pelear, ese día, pastor, me peleé. El problema, recuerde, nunca es entre nosotros y ellos. Ellos me refiero a los incrédulos que creen otro evangelio o siguen otras religiones. Usted y yo no vamos ni a burlarnos de ellos, ni a maltratarlos, ni a degradarlos. Vamos a persuadirles y a predicarles el evangelio porque el diablo los ha cegado y con el evangelio ellos pueden resplandecer en ellos para que puedan ver la verdad. ¿Y están conmigo? Lo que usted tiene que hacer es crecer en su conocimiento de la verdad. Porque después no van a poder resistir la sabiduría que Dios le va a dar a usted. ¿Sí me estoy explicando? Como me dijo a mí una vez un señor, estábamos hablando de algo ahí, me dijo, no, pues tú quítate de aquí, barbón. Y ya con eso pensó. Eso se llama un ataque personal, no tiene nada que ver. En otra ocasión estaba yo hablando acerca de la segunda muerte y la señora me empezó a decir, me hacía preguntas así personales. ¿Y tú eres así? ¿Eres acá? Le dije, señora, yo soy pecador. Entonces, ¿para qué me andas hablando a mí de Cristo? Dice, porque yo soy un pecador, soy como un hombre, es un mendigo que encontró pan y vengo a darte también pan a ti. Yo no me estoy predicando a mí mismo, quiero enfocarme en lo que dice la Biblia. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, un sacrificio sangriento, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero predicamos a un Cristo resucitado. Y si usted conoce las Escrituras y alguien se opone, usted debe defenderse con las Escrituras. Estaba hablando precisamente con un caballero y él dijo que él trató con un asunto de un sectario y él empezó a atacar al fundador de la secta. Le dije, esos argumentos son inválidos, mejor enfócate en su doctrina, enfócate en lo que está diciendo y no se desvíe. Y él estaba enfocando en las Escrituras y no podían resistirlo. Y le sacaban una cosa, pero él decía, pero la ley dice esto. Pero ¿a poco tú crees aquello? Y dice, menos Salmo dice aquello. Y Isaías habló de Jesús. Y Ezequiel habló de un nuevo pacto. Y Levítico nos enseña que el pacto señala a Jesucristo. Y ellos no podían resistirlo. 2 Corintios 13:8 dice, porque nada podemos, ¿contra qué? Contra la verdad, sino por la verdad. Vemos las acusaciones falsas. Escribe ahí, por favor, las acusaciones falsas. Como no podían confrontar la verdad, entonces recurrieron a tácticas deshonestas. Note conmigo la calumnia en Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. La palabra calumnia es una acusación falsa, maliciosa, hecha contra una persona con la intención de deshonrarle o desacreditarle. Como no podían resistirle con la doctrina, tuvieron que inventarse mentiras. Contrataron o sobornaron a unos hombres para acusarle ¿de qué? Dice ahí de blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Es una expresión ofensiva e injuriosa contra Dios o las cosas sagradas. Y estos eran unos cargos muy serios. La blasfemia era castigada con la muerte. Mire Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará. Así el extraño como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y el contexto es porque un extranjero blasfemó y no sabían qué hacer con él. Decían, oye, este blasfemó, pero no es de una tribu de Israel, ¿qué hacemos con él? Lo metieron a la cárcel, Moisés fue y consultó y Dios le dio esta respuesta y lo mataron. Entonces le están acusando de algo muy serio. Para los israelitas es algo muy serio. ¿Y qué hicieron? Mire el versículo 12, dice ahí que solevantaron al pueblo. ¿Está conmigo? Y solevantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Esa palabra solevantar es incitar a una persona que tenga una actitud violenta o de protesta. Y hay algunos que son buenos para eso.
Yo no soy ni un partidario y no digo esto por ser político de ninguna manera, pero hace unos años hubo un destrozo aquí por lo que era BLM o Black Lives Matter. Una destrucción que hubo, quemazón, se metían y robaban, porque había gente que estaba ahí soleviantando. Yo no sigo a ningún líder político mexicano, hispano aquí que quiera ponerme algún rencor de víctima de mi pasado. No sabe cuántos cuando era un joven querían incitarnos de esa manera. Las tierras perdidas, provincias perdidas, y este era México. I don't care, no me importa. Ahora es California, United States of America. Pero yo pude ver que cuando me di cuenta, por ejemplo, a varios líderes de los derechos, que lo que ellos están levantando, haciendo a la gente enojar. Yo no estoy a favor de la injusticia que se hace a la gente que muera, pero esa no es la solución. Hay un proceso legal, yo creo que hemos respetado el proceso legal. Hace años un muchacho llamado, no me acuerdo su nombre, Sopira Martin, un muchacho de 19 años, estaba caminando por Florida, y un muchacho que se creía como un vigilante de su bloque lo fue y lo enfrentó y empezaron a pelearse y lo mató. El muchacho no estaba haciendo nada malo. Y se empezó a levantar un enojo. Y aquí viene el presidente de aquel tiempo, Obama, y dijo, él se parece, si yo tuviera un hijo, se pareciera a él. Y eso, mira, soleviantó, incitó que la gente tuviera una actitud violenta. Yo crecí en este país y no había el racismo que ahora hay. Algunos de ustedes creen, muchachos, están aquí, why is there racism? Los que hemos crecido aquí no lo veíamos antes así. Esto es algo nuevo en esta generación. Porque siempre va a haber gente dispuesta para levantar en violencia. Tengo que hablar de estos asuntos, son cosas que más le preocupan a los jóvenes, más que la vida eterna les preocupa a los jóvenes este asunto del racismo y las mental health y todas esas cosas. Y quiero que veas que esa era la táctica de los israelitas, estos religiosos, siempre solevantar, y vamos, y cómo se atreve, y mira lo que dijo, y así se enojaba, ¿no te molesta? ¿No vas a hacer algo? Y ahí iban. Hace años hubo una reforma en contra de algo de los hispanos ilegales. Y ahí estaban los estudiantes, ¡let's go! ¡Vámonos! ¿Se acuerdan, hermanos, cuando andaban caminando miles sobre las freeways, en las autopistas aquí? Yo estaba trabajando en un taller de madera y escucho un ruido, salgo a ver y ahí van pasando cientos y cientos de muchachos. Yo digo, ¿y estos qué hacen aquí? Estos necios deben estar en su escuela y de repente aparece mi hermano. ¿Qué pasó? Venga. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? We walking out. Estamos marchando. Dijo, hijo, tú no tienes ni un pariente que tiene esta necesidad. Tú sabes, hay que salir de la escuela. ¿Pero qué pasó? Alguien los incitó. Y créame que esto sucede especialmente en los aspectos religiosos. Nada más hoy con los medios alguien empieza a incitar violencia contra los cristianos, querer censurar y estar compartiendo y compartiendo. Hace 3 años tuve una conferencia de jóvenes donde un pastor quebró una estatua. Este año apenas, o sea, 2 años después, apareció que la quebró en Navidad y que la quebró en Matamoros y nada, todo eso era mentira. Pero incitaron violencia, incitaron enojo, fue noticias nacionales, llegó hasta México, Estados Unidos, todo el mundo estaba hablando de estas cosas. Como no pudieron entonces enfrentar su doctrina, ¿qué hicieron? Recurrieron a la violencia. Mateo 27:20, quiero que vea que esto fue lo que le sucedió a Jesús. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quién fue el que persuadió a la multitud? Los mismos ancianos. ¿Cuál era el motivo? En versículo 27, capítulo 27, 18 dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Mira el versículo 12, ¿qué pasó con él? Dice la Biblia ahí, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Usaron violencia. Esa palabra que ves ahí es arremeter y arrebatar. Arremeter es acometer o lanzar de una forma violenta o impetuosa. Y arrebatar es quitar algo con violencia. Tomaron por fuerza, lo arrebataron, lo arrastraron hacia el lugar que es el lugar de la reunión del concilio. Mire el capítulo 5, 26.
Ellos sabían ahora que el pueblo estaba de acuerdo, pero en el capítulo 5 el pueblo no estaba de acuerdo. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, ¿qué? Sin violencia, porque temían ser apedreados. ¿Por quién? Por el pueblo. Pero ahora en el capítulo 6 el pueblo está de acuerdo. El pueblo dice, hay que apedrearlos. Y lo arrastraron. Le llevaron al concilio. Recuerde que el concilio era el cuerpo religioso gobernante judío. Tenían como 70 miembros. Aunque estaban ellos dominados por los romanos, ellos tenían libertad de tratar asuntos internos de su religión. Y este fue el grupo que mató a Jesús, fue el grupo que persiguió a los apóstoles en el capítulo 4 y 5, y este es el grupo que va a perseguir a Pablo después. Note Hechos 6:11, vemos los testigos falsos. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Note que igual con Jesús, sus enemigos usaron testigos falsos para atacarlo porque no podían contra la verdad. En Marcos 14:57 dice así, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Esos falsos dijeron algo mentira. Jesús nunca había dicho que iba a destruir el templo. Él hablaba de su cuerpo. Pero es la misma acusación que le hicieron a Esteban. La oposición no solo era contra Esteban, sino también contra su mensaje. Recuerde lo que dice Hechos 4:12, y ningún otro hay salvación. Se les manda entonces a estar firmes, constantes. Mi querido hermano, la gente se opone al mensaje. Dele gracias a Dios que cuando salimos a evangelizar, lo peor que nos pueden hacer es corrernos. Ayer estábamos evangelizando y toqué una puerta, salió un asiático enojado. Me dice, you need to leave now. Y yo le dije, oye, ¿y por qué me corres? You need to leave. Y me dijo, eviction, eviction. No le entendía lo que me estaba diciendo. Entonces me di la vuelta, le dije, vámonos, hermano Wolfgang. Toqué la siguiente puerta. No, leave now, leave. Entonces ahora sí volteé hacia él, le iba a preguntar por qué me está corriendo. Me dijo, eviction, eviction. Ah, ¿estás corriéndolos de aquí? Sí. Oh, tú eres dueño aquí. No le pregunté, pero yo asumo porque andaba arriba y abajo entrando y la gente saliendo, sacando sus cosas. Estaban vacías. El departamento abajo estaba vacío. Eviction. Dije, hermano, no nos está persiguiendo. Y después que le dije, oh, yeah, I get you, bro. Le dije, échale ganas. Me dijo, thank you. Yo estaba listo para defender mi fe. ¿Qué es lo peor que nos pueden hacer aquí en Estados Unidos? A mí nunca me han arrestado, llevo 30 años haciendo este jale. Nos pueden arrestar, lo peor que nos pueden hacer, pero luego nos sueltan libre hasta después con feria. Lo peor que me ha pasado a mí es que me han gritado, que me caiga un poco de saliva. Eso no es muy agradable, pero eso es lo peor que me ha pasado a mí. Nunca han puesto sus manos sobre mí. Hasta el agua así toca, mi verás. Gracias a Dios por eso. Dije gracias a Dios por eso. Que es lo peor que nos pueden hacer aquí. Mira, estamos reunidos en 2 bodegas. Esas son 2 bodegas, aquí en la mitad, había una pared. La gente piensa que como está negro, piensa que está allá. No, ahí está la pared. Y detrás de esto hay una cortina de metal. ¿Dónde nos dejarían hacer esto? En esta ciudad. En esta zona. Gracias a Dios por la libertad de tener servicio de miércoles en la noche y alabar a Dios, cantar himnos y orar y estar aquí cuando queramos. Esté en su casa, abre su Biblia y quien le moleste ni quien le diga algo. Mi querido hermano, aproveche su libertad. Y hay gente ahorita trabajando en quitarnos esas libertades. Créame que hay gente luchando, queriendo buscar quitar las libertades de los cristianos y de la iglesia. Vimos ahí el carácter de Esteban, la oposición contra Esteban y número 3 y último, la confianza de Esteban. Mira el versículo 15, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Él fue llevado hacia ese tribunal para ser acusado. Ellos estaban acostumbrados a ver gente llena de temor. Estaban acostumbrados a ver gente implorando y rogando.
Pero aquí vemos a un hombre con una paz, como que su rostro brillaba y parecía de un ángel. Esta es la confianza en el Señor. ¿Por qué tenía esa tranquilidad? Porque él confiaba en Dios, su esperanza firme estaba en el Señor. Esteban estaba lleno de paz y de confianza porque él estaba siempre cerca de Dios. Mire, Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Su rostro reflejaba la gloria de Dios. Es muy probable. ¿Qué significa que tenía el rostro de un ángel? Aquí tenemos a un ángel acá atrás. Pero ¿qué significa el rostro de un ángel? Habla de sus facciones. Es muy probable que se refiere de esa gloria resplandeciente. Note lo que dice Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testamento en su mano, de testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Esto hablaba de la gloria de Dios. Hay un canto que se llama Un jardín de rosas. Fue inspirado por un pastor que cada mañana él iba a aquel jardín detrás de su casa y pasaba horas en comunión con Dios. Y cuando él regresaba a su casa, tenía ese olor fragante de la rosa. Su familia sabía, él acaba de pasar tiempo con Dios. Yo escuché esa historia de niños, se nos enseñó que cuando uno pasa tiempo con la rosa de Sarón, se va a reflejar. Va a haber un aroma espiritual, la gente lo va a notar. Y aquí vemos a este hombre con ese rostro resplandeciente como de un ángel. Note por favor su testimonio impactante. Cuando hablamos de testimonio, hablamos de una declaración pública de su fe que inspira a otros. Y esto es una inspiración. Su vida era un testimonio de fe y obediencia. La confianza de Esteban inspira a otros para mantenerse firme. ¿No le inspira a usted esto? ¿Cómo él estuvo dispuesto a pararse delante de Dios? Mire, él no se defendió. Y eso es lo maravilloso de Jesús y de los creyentes, que ellos no presentaban defensa propia. Cuando él fue acusado, él simplemente predicó el evangelio. Isaías 53:7 dice: angustiado él, afligido. ¿Qué dice después ahí? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Y qué dice ahí? Y no abrió su boca. Esa es una persona espiritual que no responde cuando es atacado. ¿Qué testimonio nos da? El concilio no vio horror, vio al cielo. Mire Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué hace usted cuando usted es maltratado? ¿Cómo responde? ¿Cómo reacciona? En ese sentido, el testimonio de Esteban implica declarar públicamente su fe de Jesús, proclamar la verdad, pero también enfrentar la oposición con valentía, con gracia, con la palabra de Dios, no insultando, no diciendo groserías, no maltratando, no enojándose, sino de una manera espiritual. Es el tipo de cristiano que cada hogar necesita y cada iglesia necesita. Cristianos que sean llenos de fe. Vimos en este día un hombre lleno de fe, Esteban. El carácter de Esteban, buen testimonio, lleno de fe, lleno de gracia y poder, lleno de palabra. Vimos la oposición de Esteban, el rechazo de la verdad y las acusaciones falsas. Pero vemos la confianza de Esteban, confiando en Dios, en el Señor, y este testimonio impactante. La próxima semana cubriremos el capítulo 7. Y vamos a ver qué sucede con Esteban y cómo impacta a un nuevo personaje que ahora tendrás gran parte en el libro de Hechos. Vamos a orar.